Un fraterno saludo a toda la comunidad parroquial de Santa Catalina Laure. Es lunes, estamos iniciando nuestra semana y qué bueno es consagrar la vida a manos del Señor. Como lo diría San Juan Eudes, qué bueno es vivir la semana para formar a Jesús, para permitir que Jesús viva y reine en mi corazón. Los saludo fraternalmente y pido al Señor por cada uno de ustedes que los acompañe y los guarde en sus pasos al andar. Para este lunes, comienzo de la semana, la iglesia nos propone un bello evangelio de Mateo. Hemos venido leyendo durante un tiempo prolongado a Mateo y seguimos descubriendo a ese Jesús que en cada capítulo se va revelando y nos va mostrando algo particular. Y también nos va mostrando ese caminar de los discípulos que en medio de los quebrantos de la fe y en medio de los quebrantos causados por la duda y por la angustia son capaces de levantarse y de salir adelante. Nos dice el Evangelio hoy, tomado de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él se despedía de la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo los invito a que hoy nos fijemos en dos imágenes que el Evangelio nos presenta. La primera imagen es la del Jesús que está en misión, que pasa a la oración y que finalmente se revela a sus discípulos. Y la segunda imagen es la de aquellos discípulos que están en medio de la tempestad, que tienen fe pero es quebrantada, pero es invadida por la duda y finalmente confiesan maravillosamente quién es Jesús. En la primera imagen podemos destacar cómo el Evangelio nos conecta con lo que leímos justamente el día de ayer, domingo, sobre la multiplicación de los panes, porque descubrimos una conexión directa de ese Jesús que ha multiplicado el pan, que ha hecho de los talentos un motivo de grandeza, y nos lo conecta con ese Jesús humano que se queda para despedir a la gente, y despide a la gente porque hace parte justamente de su misión. Envía a sus discípulos y él se queda en soledad, para culminar la misión y para irse al monte a orar. Dos imágenes que de Jesús hoy podemos aprender. El Jesús que permanecía en misión y sabía que la misión era lo primero, por encima de todo, pero a su vez que la misión más auténtica y más verídica es aquella que se complementa con una oración sensata y verdadera, a solas, en la intimidad con el Padre. Así que la primera invitación que yo quiero hacerles hoy es a que, a ejemplo de Jesús, permanezcamos en la misión como lo más importante de la vida del creyente, de la vida de quien lo sigue, pero a su vez que jamás descuidemos que la misión
da frutos sí y solo si hay una oración que la sostenga. Hay una oración que permita que la misión se avive y se renueve cada vez más. De eso podemos fijar hoy la mirada y aprender de Jesús para nosotros. Pero vemos ahora la segunda imagen, que es la de los discípulos en la barca. Este evangelio se parece mucho a uno que está capítulos atrás, donde nos muestra a los discípulos en la barca, otra vez la tempestad, Jesús dormido y los discípulos que piden a Jesús que calme la tempestad. Aquí la escena es similar. Tenemos a los discípulos en medio de la barca, en la tempestad, pero Jesús no está dentro de la barca. Jesús está fuera de la barca. Ellos permanecen en el miedo de la oscuridad, en el miedo de la noche. Y en la madrugada se aparece una luz en el camino. La luz en el camino, que es la luz de Jesús, pone a los discípulos en dos opciones: el dudar de que Él es verdaderamente Jesús o en creerle a Él. La duda siempre será necesaria para descubrir a aquel que nos ama. La duda siempre será un paso pertinente para la fe. Así que si tú y yo en este momento pasamos por tiempos de duda, por tiempos de miedo, por tiempos donde sentimos que la fe se quebranta, tengamos siempre presente que la duda es oportunidad de fe y que la duda es oportunidad de revelación. Ante la duda, ante el miedo que se representa en Pedro, que al ahogarse clama: Señor, sálvame, se suscita algo, y es la acción de Jesús sobre él. Y esa acción de Jesús le permite a Pedro una confesión, una de las confesiones más bonitas de todo el Evangelio de Mateo. Realmente eres hijo de Dios. Pedro fue capaz de reconocer a Jesús como hijo de Dios, después de haber dudado, después de haberse quebrantado, después de haberse sentido débil, y en medio de la debilidad y en medio del quebranto, experimentar la acción de Jesús sobre él. Abramos hoy nuestro corazón al Señor, en medio de nuestra vulnerabilidad, en medio de nuestro miedo y en medio de nuestro quebranto, porque sólo así veremos su acción sobre nosotros y podremos decir junto con Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Y siguiendo el ejemplo del Maestro, del Jesús caminante, aprendamos que, aún en medio de la dificultad, la misión es primero. Pero la misión verdadera es aquella que va siempre en compañía de la oración. Padre de amor, en esta mañana gracias te damos a ti por regalarnos la vida, por regalarnos el gozo de saber que tú estás con nosotros. Te entregamos a ti nuestro corazón, Padre de bondad. Ábrelo para ti. Dispón nuestra vida para saber que en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestra finitud, tú actúas. Impulsa en nosotros el deseo de ser misioneros y mueve en nosotros el deseo de permanecer siempre orantes contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un bendecido día y que el Señor les bendiga abundantemente.